Bienvenidos a nuestro programa Perfiles Judeo-Españoles. Hoy hablaremos de Abraham ben Solomón de Tortiel. Este historiador judío narra en su libro de la tradición o Sefer HaKabbalah, escrito hacia 1510, las persecuciones de los judíos de la península ibérica y su posterior exilio. Vivió hacia finales del siglo XV y principios del XVI. Siendo niño de 9 años, tuvo que abandonar España tras el edicto de expulsión de 1492. Parece haber pertenecido a la familia de Asher ben Yehiel, a quien él llama, mientras que del padre de Asher habla como al parecer su maestro fue un tal Jacobo. Según el historiador Gratz, un error de copista por el verdadero nombre de Alfula. Al principio de su crónica se apellida hijo del sabio Salomón, por lo que hay que suponer que recibió una educación esmerada. Conoció la crónica de José Arévalo e incluso le sirvió de base para su Sefer HaKabbalah. La parte que más interesa de esta obra es la última. Habla del carácter moral de los reyes católicos, de la guerra de Granada, las hogueras de la Inquisición, las peripecias a que dio lugar el edicto del 31 de marzo de 1492 y singularmente aquellas noticias de las que da fe Abraham de Tortiel como testigo ocular y que se desenvuelven bajo su pluma en cuadros pintorescos, trazados con naturalidad y sencillez. Abraham de Tortiel se dirigió con otros auxiliados a la ciudad de Fez, en Marruecos, donde sufrió, entre otras cosas, un terrible incendio que se declaró en la ciudad a los 8 meses de su llegada. Ya de cierta edad escribió un apéndice al Sefer HaKabbalah, obra de Abraham ibn Daud, continuando en este trabajo la obra histórica que Abraham ibn Daud dejó escrita antes de 1180, en que murió, y que Abraham de Tortiel continuó hasta el año 1525, detallando y describiendo la peripecia histórica del pueblo judío. Este apéndice histórico consta de 3 partes. Una lista de hombres sabios y grandes maestros no mencionados por Abraham ibn Daud y que Tortiel tomó en gran parte del Sefer Zecher Tzadikim de Yosef ibn Tzadik. La segunda parte es un listado de hombres sabios que abarca desde la época de Abraham ibn Daud hasta los tiempos de Isaac Campantón, de mediados del siglo XV, figura judía por lo que Tortiel sentía gran admiración. En la segunda parte incluye un listado de reyes que reinaron en España hasta la época de Fernando el Católico y una especie de relato o crónica de la expulsión de los judíos de España. Incluyen los nombres de los maestros y sabios judíos que vivieron a partir de la segunda mitad del siglo XV y lo sucedido a los judíos que marcharon a Fez. En el prefacio promete añadir lo que Abraham Zacuto decía acerca de los sucesos ocurridos entre 1509 y 1534. Como decíamos antes, la tercera parte es la más interesante, ya que, a pesar de ser muy joven, fue testigo visual de los sucesos que narra con vehemencia y sentimiento.
habla con amargura acerca de la actitud de los ricos hombres de España que con Abraham Señor, rabino mayor de Castilla, a la cabeza, prefirieron renegar de su fe antes de perder su riqueza y sufrir el auxilio. Tortiel mantiene que la expulsión de 1492 fue una justa sentencia divina, un castigo a los judíos de Sefarad por sus muchos pecados y por la extrema arrogancia de sus líderes, que se alejaron de la ley dejando su cumplimiento a los pobres y los desgraciados. ¿Acaso Tortiel fue injusto con los maestros y rabinos de su infancia? No entendió a la generación de la expulsión. No fue consecuente de lo mucho que tuvieron que sufrir antes de tomar la decisión que tomaron. Los que no tenían nada, nada perdía. Podía llevar anclas, ponerse en camino hacia una nueva diáspora. Pero para aquellos que habían conseguido con esfuerzo y penalidades una vida más o menos cómoda, ¿era acaso excesivo pedirles sacrificios extremos? Se bautizaron, pero en su corazón siguieron la ley de sus padres. Era el comienzo de un drama nuevo, el de los conversos, el de los criptojudíos, el de los judíos secretos. Gracias.